producción de productos de combustión. En este caso lo que vemos entonces es un frente de llama un poco más grueso que el de la llama premezclada, y en esta zona, en la zona del frente de llama, se generan los productos de combustión, y esos productos forman una especie de zona de máxima concentración de productos que separan al combustible y el comburente. Y la presencia de esos productos es uno de los factores que condiciona la velocidad a la cual se produce la reacción. ¿Qué es lo que sucede? Los productos que se generan en esta zona difunden también tanto hacia el combustible como hacia el comburente. Y entonces hay varios efectos que afectan a la velocidad de la llama, o a la velocidad de consumo de la llama. Por un lado, el hecho que los productos de combustión difundan hacia el combustible y el comburente hace que las concentraciones de combustible y comburente sean, si las medimos, sean menores. Acá no tenemos, por ejemplo, en esta zona cerca de la llama, no tenemos 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Tenemos un poco menos porque hay una cierta cantidad de CO2 y H2O. Pongamos. Entonces hay menos concentración de aire y menos concentración de combustible. Eso ya es un efecto que disminuye la velocidad de reacción. Por otro lado, acá hay una alta temperatura, y esos productos de combustión, como ustedes saben, se pueden disociar. Por ejemplo, el CO2 se va a disociar en CO y O, el H2O se va a disociar en OH y H, y va a haber también toda una cantidad de otros productos intermedios que nosotros no los hemos estudiado, pero se los hemos mencionado, un número razonable es del orden de 50 a 60 especies químicas intermedias que se producen a las altas temperaturas en la zona de combustión. Esas especies químicas intermedias son especies activas, como el oxígeno atómico, el hidrógeno atómico, también difunden hacia el combustible y el comburente y van reaccionando con el combustible y el comburente, de manera que ya van iniciando las reacciones de combustión, y eso daría origen a una mayor velocidad de consumo de combustible y comburente. Y también tenemos el tema de calor. La llama desarrolla temperatura y por consiguiente hay una transmisión de calor hacia el combustible y hacia el comburente. El hecho de que el combustible y el comburente arriben calientes a la zona de reacción es favorable, porque el aumento de temperatura hace que las reacciones sean más rápidas. De manera que hay algunos efectos que aceleran la velocidad de reacción y otros que reducen la velocidad de reacción. El resultado es que hay una zona más o menos dispersa donde se produce la reacción química. No es tan fija y delgada como en el caso de la llama premezclada. Una pregunta. ¿Esa disociación vuelve a recombinarse? Claro. O sea, continua, digamos. Claro, sí. Enseguida vamos a ver algunos resultados experimentales. Entonces, como decíamos, la zona de reacción genera productos de combustión que tienden a difundir hacia el combustible y el comburente y diluyen entonces los reactivos y disminuyen la velocidad de reacción. Eso es uno de los efectos. Los otros dos efectos que habíamos mencionado son la presencia de radicales activos que ayudan a aumentar la velocidad de reacción y la transmisión de calor por radiación, por conducción, por convección, que ayudan también a aumentar la velocidad de reacción. Una consulta, en la pantalla anterior pone el concepto de velocidad de propagación de frente llama. ¿Dónde está?
Anterior. Ahí. Ah, carajo. Los productos de craqueo producen variaciones en la velocidad de propagación del frente de llama, sí. Se me escapó eso. No hay una velocidad de propagación del frente de llama. La velocidad de consumo de los reactantes. La llama no se va a propagar para un lado ni para el otro. No es lo mismo velocidad de reacción que velocidad de propagación. No, porque la llama en este caso está quieta. No hay un frente de llama que avanza como en la llama premezclada. Disculpen, eso se me escapó. ¿Cómo queda? En esa transparencia podríamos decir entonces los productos de craqueo producen variaciones en la velocidad de la velocidad de la reacción. La velocidad de reacción. La velocidad de consumo de los reactivos. O velocidad de quemado de los reactantes, sí. Los productos de craqueo son variaciones, depende de lo que consideremos productos de craqueo. Si hablamos del CO2 y el agua, por ejemplo, como decíamos, lo que hacen es diluir los reactivos y por consiguiente disminuyen la velocidad de reacción. Por otro lado, si hablamos de esto como productos de la combustión, estos son radicales activos que al mezclarse con los reactivos aceleran la velocidad de reacción. De manera que hay dos efectos opuestos, por eso es muy difícil decir cuál es la velocidad de consumo de los reactivos. Hay varios efectos, algunos que ayudan a aumentar la velocidad de la reacción química y otros que ayudan a disminuir la velocidad de la reacción química. ¿Se entiende eso? Bueno. El craqueo es la combinación de todos los gases. ¿Dónde estamos? Acá. Pero es decir, para el caso de hidrocarburos dice se dan reacciones de craqueo térmico antes de que reaccione con el oxígeno. Y los productos de craqueo producen variaciones, bueno, sí. Si hablamos de un hidrocarburo, por ejemplo con el metano, el CH4, una de las primeras reacciones, que es una de las más difíciles de modelar, es el craqueo del CH4 a CH3 más H. Es una separación del hidrógeno de la molécula. Esta reacción es importantísima en la combustión del metano, el craqueo del metano al radical metilo y hidrógeno, y como es fácil de suponer, esta reacción es muy importante en determinar la velocidad de la reacción. ¿Por qué? Porque produce un radical como el hidrógeno libre, que es una molécula muy activa y va a atacar a otras moléculas más estables como la de oxígeno. Entonces, estas reacciones de craqueo térmico son también algunas de las que afectan la velocidad de consumo de los reactivos. Entonces, las llamas de difusión son bastante distintas de las llamas entonces de premezcla. Para empezar, las temperaturas que se producen son inferiores. ¿Por qué son inferiores? Porque la zona de reacción es más ancha. La cantidad de calor que se genera puede llegar a ser la misma. Podría llegar a ser la misma, pero como se produce en una zona más ancha, los picos de temperatura de llama son más bajos. Entonces la diferencia con la temperatura teórica, con la temperatura diabática de llama, es más grande que en el caso de la premezclada. La transferencia de calor entonces por unidad de volumen de llama es inferior. Si nosotros diseñamos una llama de este tamaño premezclada, va a producir una cierta cantidad de calor. La misma llama, una llama del mismo tamaño de difusión va a producir menos cantidad de calor.